Mi esposa me acorraló y preguntó, ¿cuándo planeabas contarme sobre tu segunda familia? Me quedé congelado y dejé caer la taza de café que sostenía. Julia, ¿de qué estás hablando? Mi confusión debe haberle parecido culpa, porque su rostro pasó de dolido a pura rabia en segundos. No te atrevas a hacerte el tonto conmigo, gritó. Su voz se quebró. Sé de Beatriz, sé de tu hijo. Genuinamente pensé que estaba teniendo algún tipo de colapso. Julia, cariño, no conozco a ninguna Beatriz. No tengo otra familia. ¿De dónde viene esto? Intenté alcanzarla, pero se apartó como si yo estuviera contaminado. Todavía estás mintiendo, incluso ahora. Su teléfono voló junto a mi cabeza y se estrelló contra la pared. Julia, por favor, lo juro por la vida de nuestros hijos. No tengo idea de qué estás hablando. Sacó su portátil, golpeándolo sobre el mostrador tan fuerte que pensé que la pantalla se rompería. Una mujer llamada Beatriz me contactó en Facebook esta mañana. Sé que es tu novia y que es la madre de tu hijo de 1 año, Diego. Sus dedos temblaban mientras abría los mensajes. Ahí estaba, fotos de un bebé con cabello oscuro, mensajes detallando una aventura, incluso un certificado de nacimiento con mi nombre como padre. Dice que has estado viéndola durante 2 años, que se conocieron en esa conferencia en Madrid y que prometiste dejarme una vez que los niños empezaran el jardín de infancia. Mi mente se aceleró, tratando de procesar esta locura. Julia, nunca he estado en Madrid. Esa conferencia fue en Sevilla y me llamaste todas las noches. Me envió 30 pruebas, 30. ¿Me estás diciendo seriamente que Beatriz está mintiendo? Espera. ¿Beatriz? Mi cerebro explotó cuando finalmente me di cuenta de que conocía ese nombre. Beatriz era mi nueva compañera de trabajo, la que había estado coqueteando agresivamente conmigo durante 3 meses. La misma mujer a la que había reportado a Recursos Humanos la semana pasada por insinuaciones inapropiadas. Julia, es mi compañera de trabajo. La que te dije que no me dejaba en paz, grité, tratando de salvar mi matrimonio. Pero Julia ya no escuchaba, estaba agarrando sus llaves y su bolso. ¿Sabía de tu lunar? ¿El de tu cadera? ¿Cómo lo sabría? Me sentí enfermo al darme cuenta de que Beatriz debió haberlo visto cuando entró accidentalmente en el vestuario de hombres del gimnasio de la empresa, la misma razón por la que la reporté. Me voy a casa de mi madre. Mi abogado te contactará. La puerta se cerró tan fuerte que los marcos de las fotos temblaron. 10 minutos después, mientras estaba sentado, aturdido, tratando de llamar al teléfono de Julia, llamaron a la puerta. La abrí para encontrar a Beatriz. Estaba ahí, con una sonrisa satisfecha. Hola, Javier, ronroneó. Noche difícil. Su audacia hizo hervir mi sangre. ¿Qué hiciste?, exigí. Ella me empujó, pasando junto a mí para entrar sin ser invitada a mi casa. Le di a tu esposa la verdad que merecía, bueno, mi versión de ella. Ese no es mi bebé. Ni siquiera hemos tomado un café juntos, y mucho menos hemos tenido intimidad. Oh, lo sé, dijo con una sonrisa cruel. Sé que Diego no es tuyo, es mi sobrino. Pero tu esposa no lo sabe, ¿verdad? Y cuando se divorcie de ti, solicitaré la manutención del niño. Mi prueba de ADN falsa es muy convincente. Deberías haber dicho que sí cuando te invité a salir, podrías haber evitado todo este lío. Estás loca. Le diré todo. Adelante, dijo, acercándose. ¿A quién le va a creer? ¿Al esposo infiel o a la pobre madre soltera con todas esas pruebas? He pasado 3 meses creando esta historia perfecta. Tu carrera, tu matrimonio, tu reputación. Voy a destruirlo todo porque pensaste que eras demasiado bueno para mí. La puerta principal se abrió justo cuando ella terminaba de hablar. Julia volvió a entrar, con los ojos todavía rojos de llorar. Olvidé mi teléfono, comenzó a decir, pero se detuvo en seco cuando me vio parado junto a Beatriz. El rostro de Beatriz se transformó inmediatamente, mostrando una falsa preocupación y lágrimas. Oh, Julia, lamento mucho que hayas tenido que descubrirlo de esta manera. Creo que es hora de que te divorcies de él. Me paré frente a ella, la bloqueé para que no pudiera hablar más y le dije a mi esposa, cariño, revisa el video de la cámara de nuestro timbre. La sonrisa de Beatriz vaciló por un segundo. Julia nos miró a ambos y vi algo cambiar en su expresión, así que continué, la que instalamos el mes pasado. La que graba audio y video las 24 horas. El color desapareció del rostro de Beatriz cuando se dio cuenta de que toda su confesión, su admisión triunfante de fraude y extorsión, estaba todo perfectamente preservado en una resolución cristalina. Mi boca se secó, pero mi corazón se infló con una certeza heroica. Había ganado. La verdad, grabada en alta definición, estaba a punto de liberarme. Cariño, revisa el video de la cámara de nuestro timbre, repetí, señalando hacia la puerta con un dedo tembloroso de adrenalina. La que instalamos el mes pasado. La que graba audio y video las 24 horas.
Julia me miró, luego a una Beatriz pálida como el papel, y por primera vez en una hora, vi una grieta en su armadura de rabia. Una diminuta semilla de esperanza. Se acercó a la puerta, sacando su móvil con manos torpes. Beatriz, por su parte, parecía una estatua de cera a punto de derretirse. Está cargando, murmuró Julia, mirando la pantalla. La conexión es lenta. Sentí una punzada de impaciencia. Debe ser por la lluvia de anoche. Y entonces, como un relámpago helado que me partiera la columna, recordé. Recordé al instalador barato que había contratado. Recordé cómo usó cinta aislante de mala calidad en los cables expuestos bajo el alero. Recordé cómo la luz del porche había estado parpadeando toda la semana. El círculo de carga en el teléfono de Julia giraba y giraba. Mi sonrisa de suficiencia se congeló en mi rostro. No hay nada, dijo Julia, su voz un susurro roto. La última grabación es de ayer por la mañana, cuando saqué la basura. No hay nada de hoy. El universo tiene un retorcido sentido del humor. En ese instante, el rostro de Beatriz pasó del pánico a una expresión de pura, desenfrenada y silenciosa alegría. Una risa contenida empezó a sacudir sus hombros. Julia, espera, supliqué, mi propia voz sonando lejana. Los cables deben haberse mojado por la lluvia. La mala instalación. Te lo juro, ella confesó todo. Pero mi excusa sonaba exactamente como eso, una excusa. La última y patética mentira de un hombre acorralado. La pequeña esperanza en los ojos de Julia se extinguió, ahogada por un nuevo tsunami de dolor y traición. Me miró, no con rabia, sino con una lástima que me destrozó por dentro. Y entonces Beatriz soltó la carcajada. No fue una risita, fue una explosión gutural, maníaca y triunfante que rebotó en las paredes de mi casa rota. Se tapó la boca, como si intentara ser cortés en medio de su victoria absoluta. Fue demasiado para Julia. Un sollozo desgarrador se escapó de su garganta. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta, dejándola abierta de par en par. La vi subir a su coche y arrancar con un chirrido de neumáticos que fue la banda sonora del fin de mi mundo. Me quedé allí, paralizado, con la risa de Beatriz taladrándome los oídos. Cuando finalmente se calmó, se secó una lágrima falsa. «Ay, Javier», dijo, su voz goteando una falsa compasión. «Incluso el destino piensa que eres un mal mentiroso». ¿Culpar a la lluvia? ¡Qué cliché! Algo dentro de mí se rompió. No grité. No la insulté. Simplemente la miré con los ojos vacíos y le dije con una calma aterradora, fuera de mi casa. Su sonrisa no vaciló. Con gusto. Parece que vas a estar muy ocupado, intentando secar esos cables. Se pavoneó hacia la salida, deteniéndose en el umbral para lanzarme una última mirada. Dale recuerdos a los niños de mi parte. Los días que siguieron fueron una espiral de locura silenciosa. Arreglé los cables del timbre con una obsesión febril, trabajando bajo la lluvia, cortándome los dedos, murmurando para mí mismo. Ahora funcionaba a la perfección, una ironía cruel que me observaba con su ojo de cíclope digital. Mis llamadas a Julia iban directamente al buzón de voz. Mis mensajes, leídos y sin respuesta. Su madre me llamó una vez, solo para decirme que era un monstruo sin alma, y que no me acercara a su hija ni a sus nietos. Beatriz, por su parte, inició su guerra psicológica. Empezó a publicar en sus redes sociales fotos de su sobrino, el pequeño Diego, con frases ambiguas como, algunos hombres no saben valorar el regalo de la paternidad. Colegas del trabajo empezaron a mirarme de reojo. El informe de recursos humanos sobre ella, me dijeron, ahora parecía una represalia de un amante despechado. Estaba construyendo su narrativa, ladrillo a ladrillo, sobre las ruinas de mi vida. Una semana después, exhausto y al borde del colapso, recibí un mensaje de Julia. Necesito recoger el resto de mis cosas. Estaré allí el sábado a las 10. Por favor, no estés. Era mi oportunidad. Mi última oportunidad. Le respondí, estaré. No para discutir. Solo para que veas algo. Te lo ruego, Julia. 5 minutos. Para mi sorpresa, aceptó. El sábado, a las 9:55, mi casa estaba impecable. Sobre la mesa del comedor tenía una carpeta. Dentro, el informe original de recursos humanos, mis billetes de avión y reservas de hotel que demostraban que estuve en Sevilla, no en Madrid, y una declaración jurada de mi jefe corroborándolo. Era mi arsenal de la verdad. Pero la pieza central era mi teléfono, abierto en la aplicación del timbre. Julia llegó puntual. Estaba más delgada, con ojeras profundas que no lograba ocultar el maquillaje. Su mirada era fría, distante. «Tienes 5 minutos, Javier», dijo, sin cruzar el umbral. «Lo sé». «Solo mira esto», le dije, mostrándole mi teléfono. Pulsé play en una grabación de hacía 2 días. En la pantalla apareció Beatriz. Caminaba directamente hacia mi puerta, se detenía, miraba fijamente a la lente de la cámara y sonreía.
Era una sonrisa amplia, depredadora. Entonces, lentamente, levantó la mano y me saludó. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro: sé que estás mirando. Y no puedes hacer nada. Levanté la vista hacia Julia, esperando ver comprensión, una chispa de entendimiento. Pero su rostro estaba más pálido que nunca. ¿Qué es esto?, susurró, retrocediendo un paso. ¿Ahora la grabas en secreto? ¿La acosas? Javier, ¿en qué te has convertido? Y en ese momento, me di cuenta. Me di cuenta de que la verdad ya no importaba. En su mente, cada prueba de mi inocencia era simplemente una confirmación de mi locura, de mi engaño cada vez más elaborado. La desconfianza era un veneno que había corrompido todo, y yo, en mi desesperación, solo le estaba dando más dosis. Mi cordura era la última víctima de Beatriz. Me quedé allí, con el video de la psicópata saludándome en bucle, mientras la única mujer que he amado me miraba como si fuera un completo desconocido. Un monstruo. Y la puerta, una vez más, comenzó a cerrarse entre nosotros. La puerta se cerró con un clic definitivo, un sonido seco que selló mi exilio. Me quedé inmóvil en el pasillo, escuchando el silencio de mi propio hogar, ahora una fortaleza a la que no podía entrar. Fue entonces, al buscar instintivamente las llaves en mi bolsillo, que la última broma cruel del universo se reveló. Estaban sobre la mesita de la entrada, junto a la cartera que no había cogido. Atrapado fuera. La acumulación de todo, la acusación, la traición de Beatriz, la mirada rota de Julia, el fracaso tecnológico, la soledad aplastante, convergió en ese instante. Mis rodillas cedieron. Me deslicé por la puerta hasta sentarme en el frío suelo del pasillo, y me rompí. No fue un llanto silencioso, fue un sollozo desgarrado, gutural, el sonido de un hombre que lo ha perdido absolutamente todo y ni siquiera puede refugiarse en sus propias ruinas. No sé cuánto tiempo estuve allí, ahogado en mi propia miseria, hasta que el sonido de ruedas de maletas sobre las baldosas me sacó de mi trance. Levanté la vista, con los ojos hinchados y la cara cubierta de lágrimas. Era Leo, mi vecino de enfrente. Acababa de llegar de sus vacaciones. Con su sombrero de paja, sus bermudas floreadas y su piel bronceada, parecía una postal de una vida feliz y despreocupada, un contraste brutal con el desastre que era yo. Se detuvo en seco, su sonrisa playera desvaneciéndose al verme. No hubo juicio en su mirada, solo una genuina y desconcertada preocupación. «Tío, ¿qué onda? ¿Una noche difícil?», preguntó, dejando caer sus maletas con un ruido sordo. No pude responder. Solo negué con la cabeza, lo que provocó una nueva oleada de sollozos. Vale, tranquilo, dijo con una calma que me pareció de otro mundo. Escucha, no te puedes quedar aquí. Vente a mi casa. Tengo media pizza de pepperoni de ayer y unas cervezas que necesitan ser rescatadas de la soledad de la nevera. Vamos. Me ayudó a levantarme, prácticamente me guió a través del pasillo hasta su apartamento. El lugar olía a protector solar y a brisa marina. 10 minutos después, estaba sentado en su sofá con una cerveza helada en una mano y una porción de pizza recalentada en la otra, contándole toda la sórdida historia a un hombre que apenas conocía. Le hablé de Julia, del amor que sentía por ella, de la acusación de la segunda familia. Le conté sobre Beatriz, su acoso, su plan diabólico, su confesión en mi puerta. Y finalmente, llegué a la parte de la cámara del timbre, a mi única esperanza frustrada por una instalación barata y unos cables mojados. Fue en ese punto que Leo, que había estado escuchando con una atención solemne, soltó una risita ahogada. ¿Qué?, le pregunté, sintiendo una punzada de ofensa. No, perdona, tío, no me río de ti, dijo, levantando las manos. Es que, ¿qué marca de timbre era? ¿Secure Light? Asentí, confundido. Lo sabía. Son malísimas. La batería es un chiste y el sellado contra el agua es peor que un colador. Por eso te falló. ¿Y tú cómo sabes tanto de esto?, pregunté, mi voz teñida de la irritación que nace de la desesperación. Leo sonrió y se levantó. Bro, la seguridad es mi paranoia personal. Ven, mira esto. Me llevó a su ventana, que tenía una vista perfecta de mi puerta. Montada discretamente en la esquina de su marco había una pequeña cámara negra, mucho más robusta y profesional que la mía. Esta preciosidad tiene su propia batería de respaldo de iones de litio. Si se va la luz, aguanta 72 horas. Graba en 4K, 24/7, a un disco duro local y a la nube. Y tiene un sensor de movimiento tan sensible que graba hasta una polilla borracha intentando aparearse con el foco del Porsche. Solo graba cuando detecta movimiento para ahorrar espacio, pero créeme, no se le escapa nada. Me quedé mirándolo, y luego a la cámara, y luego de vuelta a mi puerta. Una idea, tan improbable, tan demencial, tan absolutamente salvadora, comenzó a formarse en mi mente. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. El trozo de pizza casi se me cae de la mano. Leo, mi voz era un susurro ahogado.
¿Tu cámara apunta a mi puerta? Él me miró, y vi cómo las piezas encajaban en su cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par. Joder, murmuró. Leo, por favor. Por lo que más quieras. Tenemos que mirar las grabaciones. Ahora. Lo que siguió fue el momento más tenso de mi vida. Nos sentamos frente a su ordenador, el clic del ratón marcando el ritmo de mi corazón desbocado. Navegó hasta la fecha y la hora exactas. Y entonces, ahí estaba. Mi puerta. En una calidad de imagen tan nítida que podía contar las grietas en la pintura. Vimos a Julia salir corriendo, con el rostro descompuesto por el llanto. Y luego la vimos a ella. A Beatriz. Sola en mi porche. La vimos girarse, mirar a su alrededor como si se asegurara de que nadie la veía, y luego la vimos hablar. No había nadie con ella, pero parecía estar ensayando, saboreando su victoria. La tecnología de audio de la cámara era tan buena que su voz llegó clara como un puñal de cristal. Pobre idiota, murmuraba para sí misma. ¿Culpar a la lluvia? ¿En serio? Ahora Julia es mía. Y su dinero, también. Debiste aceptar mi invitación, Javier. Te habría salido más barato. Después, simplemente sonrió a la nada, una sonrisa de pura maldad, y se fue. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. Y entonces, por segunda vez esa noche, me eché a llorar. Pero estas no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de vindicación, de una gratitud tan inmensa que dolía. Leo me puso una mano en el hombro. Lo tenemos, tío. Lo tenemos todo. Lo miré, con los ojos llenos de una nueva y frágil esperanza. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se lo envió a Julia? ¿Voy a la policía? Leo negó lentamente con la cabeza, una sonrisa astuta formándose en su rostro. No, bro. Nada tan burdo. Una bomba atómica es efectiva, pero deja mucho desastre. Lo que necesitamos aquí es una operación quirúrgica. Una venganza sutil. No vamos a destruir a nadie, no vamos a hacer daño. Simplemente vamos a limpiar tu nombre y a darte la oportunidad de recuperar al amor de tu vida. Y creo que ya sé cómo empezar. Aquellas 2 cervezas en el sofá de Leo, con el zumbido de su nevera como única banda sonora, no fueron solo cervezas. Fueron un bautismo, un brindis por la resurrección. Cada sorbo parecía lavar un poco del pánico y la desesperación, reemplazándolos por una claridad fría y afilada. La venganza, como la buena cerveza, se sirve fría. No podemos simplemente mostrarle el video a todo el mundo, dijo Leo, girando su botella entre las manos. Sería tu palabra contra la suya, un escándalo sucio. Ella se haría la víctima, diría que la editaste, que la estás acosando. Necesitas el escenario perfecto. Un lugar donde la verdad no pueda ser discutida. Y entonces, la idea floreció entre nosotros, tan brillante y terrible como un relámpago en la noche. La fiesta del 20º aniversario de la empresa. En 2 semanas. Un evento formal, con toda la directiva presente, clientes importantes, y Beatriz, sin duda, pavoneándose como la reina del drama. Ella creerá que tiene el control total, dije, sintiendo como el plan se solidificaba. Seguirá pensando que soy un hombre destrozado y acorralado. La dejaremos construir su propio pedestal, tan alto como quiera. La caída será mucho más espectacular. Pero en medio de esa naciente estrategia, una imagen me atormentaba, el rostro de Julia, surcado de lágrimas, al cerrar la puerta. La venganza podía esperar. Su dolor, no. Verla sufrir de esa manera, sabiendo que yo era la causa indirecta de su agonía por no haber podido protegerla de esta locura, me partía el alma en 1000 pedazos. Ella no merecía ni un segundo más de esa angustia. Antes que nada, le dije a Leo, mi voz firme por primera vez en días, Julia tiene que saberlo. Ella debe ver el video. No la dejaré sufrir hasta la fiesta. Se lo debo. Pasé el domingo elaborando el mensaje perfecto. Sin acusaciones, sin excusas. Solo una súplica desnuda, Julia. Por el amor que alguna vez me tuviste, por la familia que construimos, te pido un último minuto de tu tiempo. No para escucharme a mí, sino para ver algo que te mereces ver. Por favor. En el parque junto a la vieja fuente, mañana a las 7. Si no voy, no me volverás a ver jamás. El lunes llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. La vi esperándome en el banco, envuelta en un abrigo como si el frío del mundo se hubiera concentrado en ella. No me acerqué. Simplemente le envié el archivo de video a su teléfono y me quedé a una distancia prudencial, observándola. Vi cómo su pulgar temblaba al darle al play. Vi cómo su cuerpo se tensaba. Vi su mano volar hacia su boca, ahogando un grito que nunca llegó a salir. Vi cómo el color abandonaba su rostro y era reemplazado por una máscara de horror y comprensión. Cuando el video terminó, dejó caer el teléfono sobre el banco. Sus hombros empezaron a sacudirse en sollozos silenciosos, pero esta vez, yo sabía que no eran por mí.
Eran por ella, por nosotros, por la horrible verdad que había sido obligada a creer. No me acerqué. Le di su espacio. Le envié un último mensaje, la fiesta del aniversario. Confía en mí. Una última vez. Luego, me di la vuelta y caminé hacia el infierno, la oficina. Llegar a mi escritorio fue como caminar por un campo de minas. Las conversaciones se detenían, las miradas se clavaban en mi espalda. Era un paria. Me senté y encendí el ordenador, actuando con una normalidad que no sentía. Y entonces, la vi. Beatriz se acercó a mi cubículo, con una taza de café en la mano y una sonrisa de falsa compasión que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Se apoyó en la pared de mi cubículo, invadiendo mi espacio personal. Javier, querido, ronroneó, su voz lo suficientemente alta para que los cubículos cercanos la oyeran. ¿Has dormido algo? Te ves terrible. Escuché que Julia finalmente hizo lo correcto. Me alegro de que esté en un lugar seguro, lejos de, bueno, ya sabes. Mi mandíbula se tensó, pero mantuve la vista fija en mi pantalla. Recordé el plan de Leo, sé un fantasma. Sé un hombre derrotado. No le des nada con lo que trabajar. Estoy bien, Beatriz, respondí, mi voz monótona. Ella soltó una risita. No, no lo estás. Pero no te preocupes. Todo pasa. Aunque tu reputación, eso tardará un poco más en recuperarse. La gente habla, ya sabes. Dicen que te has vuelto inestable. Paranoico, incluso. Cada palabra era una aguja envenenada, diseñada para provocar una reacción. Pero yo era una roca. Un hombre que ya lo había perdido todo no tiene nada que temer. O al menos, eso es lo que le hice creer. Mi silencio pareció desconcertarla, luego enojarla. Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro sibilante. No creas que esto ha terminado. Lo de Julia fue solo el principio. Aún tengo que asegurarme de que todos aquí sepan la clase de monstruo que eres. Y tengo la plataforma perfecta para ello. La miré por primera vez. Levanté una ceja, invitándola a continuar. Su sonrisa se ensanchó, llena de veneno y triunfo. ¿No te has enterado? Por mi valentía y mi compromiso con los valores de la empresa, me han pedido que dé el discurso de apertura en la fiesta de aniversario. El tema es la confianza y la integridad como pilares de nuestra familia corporativa. Se quedó mirándome, esperando que me desmoronara, que le suplicara. Pero yo solo la observé, y una extraña calma se apoderó de mí. El escenario estaba listo. Ella misma había encendido los focos y había puesto el micrófono en el centro. No tenía ni la más remota idea de que el protagonista de la función que estaba a punto de comenzar no era ella. La noche se disolvió en un murmullo de planes susurrados y el tintineo de botellas vacías. La desesperación que me había ahogado horas antes se había transmutado en una energía gélida y concentrada. Leo, mi vecino playero, se reveló como un estratega inesperado, un gurú de la tecnología con una vena para el contraespionaje. Si vamos a hacerlo, lo haremos bien, decretó, abriendo un armario que olía a neopreno y a circuitos nuevos. Va a pensar que te tiene comiendo de su mano. Tienes que ser el hombre más patético y derrotado de la Tierra. Cada sonrisa de suficiencia que te dedique, cada comentario cruel, será un clavo más en su propio ataúd. De ese armario sacó un arsenal que me dejó sin palabras. Primero, una camisa de vestir ligeramente más gruesa de lo normal. Forro de tela especial, con un micrograbador de alta fidelidad aquí, dijo, señalando un punto casi imperceptible en la costura del cuello. La batería dura 12 horas. Nadie lo notará. Luego, sacó una caja. Dentro, unos lentes de sol de aspecto normal, pero con una montura un poco más ancha. Los de Meta, primera generación. La calidad no es de cine, pero para grabar a alguien que está a 1 metro de ti, es perfecta. Graba clips de 1 minuto directo a tu teléfono. Tendrás que ser discreto al activarlos, pero ella estará demasiado ocupada regodeándose para darse cuenta. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un actor. Viví y respiré el papel del hombre destrozado. Caminaba por la oficina con los hombros caídos, evitaba la mirada de todos, dejaba que mi barba de un par de días se convirtiera en una de abandono. Y funcionó. Beatriz, creyéndose la maestra titiritera, no podía resistirse a tirar de mis hilos. La primera grabación fue junto a la máquina de café. Activé los lentes justo cuando se acercaba. Pobre Javiercito, dijo, su voz una caricia venenosa. Escuché que el pequeño Diego ya dijo su primera palabra. Tío. Qué irónico, ¿no? Saber que mi sobrino crece feliz mientras tu vida se desmorona. Deberías agradecerme, te libré de una familia que no merecías. Clic, grabación guardada. La segunda fue gracias al micrófono. Me acorraló en el pasillo, fingiendo buscar algo en su bolso. ¿Sabes? He estado pensando, susurró, asegurándose de que nadie más escuchara. Cuando me asciendan después de mi discurso, necesitaré un asistente. Alguien que no tenga muchas aspiraciones.
Quizás podrías ser tú. Me encantaría tenerte bajo mi control, de forma oficial. Audio capturado. Los mensajes de texto eran un flujo constante de acoso sutil. Vi una camisa que te quedaría genial, lástima que ya no tengas a nadie para quien arreglarte. O peor, le mostré a Diego una foto tuya. Lloró. Creo que tiene buen instinto. Cada uno era una captura de pantalla, una pieza más del rompecabezas de su crueldad. Cada noche, Leo y yo nos sentábamos en su apartamento, que ahora era nuestro cuartel general. Descargábamos los audios, los videos, organizábamos las capturas de pantalla en una línea de tiempo. Era un trabajo meticuloso y doloroso. Revivir cada humillación, cada puñalada, era una tortura. Pero con cada archivo guardado, sentía como una placa de acero se forjaba alrededor de mi corazón roto. Esto es oro puro, tío, decía Leo, sus ojos brillando tras la pantalla del portátil. No solo tenemos la prueba de que el bebé no es tuyo. Tenemos un patrón claro de acoso laboral, manipulación psicológica y extorsión emocional. No solo va a perder su credibilidad. Va a perder su trabajo. La noche antes de la fiesta, teníamos todo listo. Un archivo de video de 5 minutos. Una sinfonía de la propia maldad de Beatriz, editada con una precisión quirúrgica. Comenzaba con la grabación de la cámara de Leo, su monólogo triunfante en mi porche. Seguía con fragmentos de los videos de los lentes, sus comentarios sobre Dieguito, mi sobrino. Y terminaba con un montaje de sus mensajes de acoso, con el audio de sus susurros en el pasillo de fondo. Era irrefutable. Era devastador. ¿Estás listo para esto?, me preguntó Leo, cerrando el portátil. Miré por la ventana, hacia el apartamento oscuro de enfrente. Mi hogar. Pensé en Julia, en la agonía que había soportado. Pensé en mis hijos. Ya no sentía solo dolor o rabia. Sentía una calma helada, la quietud que precede a la tormenta perfecta. Ella quería dar un discurso sobre la confianza y la integridad, respondí, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, más dura, más afilada. Mañana, le daremos a todos una lección magistral sobre el tema. Llegó la noche del aniversario. Me puse la camisa que Leo me había preparado, sentí el peso casi imperceptible de los lentes en el puente de mi nariz. Por fuera, era un hombre en un traje que le quedaba un poco grande, con la mirada perdida de alguien que ha aceptado la derrota. Por dentro, era un cazador esperando el momento preciso para saltar. Julia no estaba allí. Le había pedido que no viniera, que viera la transmisión en vivo que la empresa ofrecía a los empleados que no podían asistir. No quería que viera a Beatriz en persona una vez más. Quería que viera la justicia desde la seguridad de su hogar o de la casa de su madre. La fiesta era un mar de sonrisas falsas y copas de champán. Me mantuve en un rincón, observando. Beatriz era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Aceptaba felicitaciones, reía, contaba anécdotas. Varias veces su mirada se cruzó con la mía, y me dedicó una sonrisita de suficiencia, un pequeño gesto de desprecio que me decía, mira todo lo que te perdiste. Mira todo lo que yo gané. Finalmente, llegó el momento. El CEO de la compañía subió al escenario. Y ahora, para hablar sobre los valores que nos definen, la confianza y la integridad, démosle un fuerte aplauso a una de nuestras estrellas en ascenso, Beatriz Rojas. El aplauso fue atronador. Ella subió al escenario como si hubiera nacido para ello. Se acercó al podio, ajustó el micrófono y miró a la audiencia con una expresión de profunda y fingida humildad. La confianza, comenzó, su voz resonando en la sala, es el pilar sobre el cual construimos nuestras vidas, nuestras carreras y nuestras familias. Es un regalo frágil. Y cuando se rompe, cuando es traicionada por aquellos que deberían protegerla, la devastación es inmensa. Sentí la bilis subir por mi garganta. Saqué mi teléfono y envié un único mensaje de texto a Leo, que estaba en su casa, conectado a la red de la sala de eventos. Ahora. Beatriz continuaba, en nuestra empresa, en nuestra familia corporativa, debemos ser guardianes de esa integridad. Debemos denunciar la falsedad y apoyar a las víctimas de... Su voz se cortó. Detrás de ella, la enorme pantalla que debía mostrar el logo de la empresa parpadeó y cambió. La imagen que apareció fue la de mi puerta principal, grabada con la claridad cristalina de la cámara de Leo. La sala quedó en silencio. El rostro de Beatriz en la pantalla era una máscara de confusión. Y entonces, su propia voz, grabada y amplificada, llenó el auditorio. Pobre idiota, se escuchó a sí misma decir. ¿Culpar a la lluvia? ¿En serio? Un murmullo recorrió la sala. La Beatriz del escenario se giró, su rostro se descompuso en una mueca de horror. La pantalla cambió, mostrando ahora los clips de los lentes, sus susurros en la oficina. Escuché que el pequeño Diego ya dijo su primera palabra. Tío. Qué irónico, ¿no? Saber que mi sobrino crece feliz. Los murmullos se convirtieron en jadeos de asombro. La cara del CEO era un poema de furia helada. Beatriz agarró el micrófono, su mano temblando. Es un montaje.
Es falso. Él me está acosando. Está loco. Pero ya era tarde. La pantalla finalizó con un montaje rápido de sus mensajes de texto, mientras su propia voz susurraba, me encantaría tenerte bajo mi control, de forma oficial. El video terminó, dejando el logo de la empresa en una pantalla que ahora parecía juzgarla. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Nadie miraba el escenario. Todos me miraban a mí. Y por primera vez en semanas, les devolví la mirada, con la cabeza alta. Beatriz, balbuceando incoherencias sobre conspiraciones, fue escoltada fuera del escenario por 2 guardias de seguridad. La fiesta había terminado. No me quedé a recibir disculpas ni palmadas en la espalda. Salí de allí y conduje directamente a casa. Cuando llegué, una luz estaba encendida. La puerta estaba sin seguro. Julia estaba en la sala de estar, de pie junto a la ventana. Se giró cuando entré. Sus ojos estaban rojos, pero no de dolor, sino de haber llorado lágrimas de alivio, de rabia, de arrepentimiento. No dijimos nada. Simplemente crucé la habitación y la abracé. Se aferró a mí como si fuera un ancla en la peor tormenta de su vida, y yo me aferré a ella como si fuera el único puerto seguro en el mundo. Lo siento, susurré en su cabello. Siento no haberte protegido de esto. Perdóname, sollozó contra mi pecho. Por no haber confiado en ti. Esa noche, el perdón no se dijo, se sintió. Fue un regreso a casa en el sentido más profundo de la palabra. A la mañana siguiente, lo primero que hicimos fue llamar a Leo. Desmontó mi vieja cámara del timbre con un gesto ceremonial y la tiró a la basura. Juntos, instalamos un sistema nuevo, con 4 cámaras de alta definición, batería de respaldo y un servidor en la nube. Era más que seguridad, era un símbolo. Nunca más nuestra paz sería tan frágil. Los meses que siguieron fueron una curación lenta. Beatriz fue despedida y enfrentaba una demanda civil de la empresa y una posible investigación por fraude. Pero ya no nos importaba. Estábamos ocupados reconstruyendo nuestros cimientos, redescubriendo las pequeñas cosas, las cenas juntos, las risas de los niños, la simple comodidad de la mano del otro en la oscuridad del cine. Una mañana, unos 3 meses después, Julia salió del baño con una extraña sonrisa en el rostro. En su mano, sostenía una pequeña varita de plástico. Parece que, dijo, mordiéndose el labio para contener la emoción, vamos a tener que recuperar mucho tiempo perdido. La levanté en brazos, riendo, una risa genuina y liberadora que no había sentido en una eternidad. Mientras la giraba en el aire, con la luz del sol de la mañana entrando por la ventana, lo entendí todo. A veces, la vida te obliga a caminar por el infierno. Te pone a prueba, te rompe, te quita todo lo que dabas por sentado. La confianza es un hilo de cristal, y el mundo está lleno de martillos. Pero la verdadera medida de un amor no es si ese hilo se rompe, sino si tienes la fuerza, la paciencia y el coraje para recoger cada fragmento y volver a unirlos. Nuestro amor ya no era un hilo de cristal frágil. La tormenta lo había fundido y forjado. Ahora, era de acero.